1 de febrero. Maldita sea. Nuestro submarino está descompuesto. Algo anda mal con los motores. Aunque ni siquiera el ingeniero Mclusky parece saber qué. No puedo entenderlos, así que tendré que confiar en su palabra. De todos modos, por lo que sabemos, simplemente se rompieron sin posibilidad de reparación por su propia voluntad. No hay forma de que regresemos a la superficie. Estamos atrapados dentro de este ataúd de hierro, condenados a hundirnos en las profundidades más profundas de este mar infinito. Nuestro científico, Arduella, cree que deberíamos aprovechar esto lo mejor que podamos. Nadie ha estado nunca en el fondo de este océano. Podríamos observar algo interesante mientras nos hundimos en la muerte. Creo que Arduella está siendo irrazonablemente alegre con todo este asunto. Pero ya conoces a los científicos. Es normal que sean anormales. Supongo que también debe mantener la cabeza en alto. De todos modos, nunca esperé sobrevivir a la guerra. Una muerte lenta por falta de oxígeno no puede ser mucho peor que una bala en la cabeza. Entonces eso es todo. Como capitán de este submarino, no puedo permitir que mi tripulación crea que soy débil. Tendré que mantener la calma y ser un ejemplo brillante para mi equipo. Eso es lo que voy a hacer. 3 de febrero. Nunca pude apreciar realmente cuán profundos eran estos océanos hasta que queda atrapado en un submarino que se hundía. Oscuro también. No hay luz visible por todas partes que miro. Aunque tendremos que cerrar el periscopio, la presión sigue aumentando cada vez más en este mar miserable. El oficial Daniels afirma que vio algo fuera del submarino. Fue la mujer más hermosa que jamás había visto en su vida. Tenía dientes afilados y piel pálida, pero ella era una 10, en sus palabras. Maldito bastardo incluso trató de abrir la puerta para poder estar con ella. Tuvimos que luchar contra él y ponerlo en una camisa de fuerza. Suena pateando y gritando en la sala de máquinas. Pobre idiota. La presión debe estar llegando a él ya. O tal vez la falta de oxígeno. Sabía que al menos uno de los hombres se volvería loco, pero esperaba que pudieran aguantar un poco más. Daniels nunca había sido el hombre más sano a bordo de este barco. Supongo que Eyad pasó demasiado tiempo sin una mujer. 7 de febrero. No hay noticias pero sí malas noticias hoy. Cada vez se vuelve más y más oscuro en este maldito mar. Y todavía estamos atrapados en un submarino averiado. Empiezo a preguntarme si Arduella tuvo algo que ver con esto. Alguien tuvo que haber saboteado los motores, ¿y quién mejor que un científico? Alguien que supiera cómo trabajaban. Pero claro, Mclusky observa esas cosas como un halcón. No hay manera en el infierno de que Arduella pudiera haberlo superado. Quizás estaban confabulados. O tal vez fue simplemente Mclusky. Aunque no sé por qué querría hacer eso. Tal vez estuvo loco todo el tiempo y sencillo no nos dimos cuenta. Pero claro, si quería matarnos a todos, ¿por qué ir con nosotros? Supongo que nunca lo sabré. Realmente no veo el sentido de averiguarlo. ¿Saben qué? Después de todo, no creo que haya sido un sabotaje. De todos modos, estos motores son muy viejos. Se rompen todo el tiempo. No hay nada más que informar aquí. Oh. Y alguien le sacó los ojos a Daniels. Lo encontramos muerto en el calabozo esta mañana. Pobre bastardo. Pero claro, sus brazos todavía estaban atrapados en la camisa de fuerza. Entonces tal vez fue un asesinato. Quizás haya un asesinato a bordo de este barco con nosotros. Pero en este punto ya no me importa, de verdad. 14 de febrero. Bueno, las cosas empeoraron desesperadas y seguro que no han mejorado. Los hombres informan que hay fantasmas a bordo del barco. De todas las cosas. Sigue afirmando que ven siluetas siniestras o personas que en realidad no están allí. La presión y la falta de oxígeno deben estar consumiéndolos. Arduella dice que toda esta mierda le recuerda a un libro que leyó. El corazón de las tinieblas, lo llamó. Al parecer, se trata de un crucero por el río donde todos se vuelven locos. Tengo que darle la razón a ella. Simplemente saque el barco y reemplácelo con un maldito submarino que está a miles de pies bajo el agua y no tiene esperanzas de sobrevivir y es una viva imagen. Yo también me vuelvo loco en un crucero por el río. ¿Qué hay que hacer en uno de esos? Nunca ha visto el punto. Todo lo que tiene que hacer es montar en barco río arriba y río abajo. Yo también perdería mis canicas. Mírame divagar. Quizás ya estoy loco. Pero no creo que puedas culparme. Prácticamente me han entrado vivo, por el amor de Dios creo que lo que tengo que hacer es sencillo irme a dormir. En realidad, eso es todo lo que hemos podido hacer estas últimas 2 semanas. Dormir. ¡Qué vergüenza! 17 de febrero. Este es nuestro fin. Todo comenzó cuando la mayoría del equipo discutió en la cafetería.
Jackson hablaba de que quería salir y ver a las bellas damas. Por supuesto, Richards y todos los demás estaban en contra de eso. Entonces Jackson tomó un cuchillo y apuñaló a Richards en la cara. A partir de ahí todo se fue al infierno. Pronto, todos tenían un cuchillo y se apuñalaban unos a otros, y antes de que pudiera parpadar, todos estaban muertos menos yo. Ojalá esto fuera solo una broma de mal gusto. Pero no lo es. En realidad pasado. Yo tampoco lo creo. Así que ese fue el final de la mayoría de la tripulación. Pero no pude encontrar a McCluskey y Ardwell por ningún lado, así que fui a buscarlos, y adivinen qué. Estaban muertos. Ambos. Había salido con fuerza. Es decir, se follaron entre ellos y luego se suicidaron. Los encontré desnudos en la sala de máquinas. Ni siquiera tuve la decencia de dejar una nota de suicidio. Idiotas. No sabía que estaba pasando algo. Quizás esto fue solo una decisión espontánea. Supongo que no importa. De todos modos, el submarino casi se ha dejado sin oxígeno. Y sigue hundiendo cada vez más en este océano. Como una mierda. Jejeje. Estoy sentado en la sala de control mientras escribo esto. Me pregunto qué pasó con los motores. Tal vez fueron maldecidos de alguna manera por el abismo mismo. ¿Se puede haber arreglado? Es un poco tarde para eso. Incluso si milagrosamente comenzaran a funcionar ahora mismo, nunca podría llegar a la superficie a tiempo. Estamos con un 1 por el cielo de oxígeno. Espera. Puedo ver algo fuera del submarino. Casi parece una luz blanca cegadora. No puede ser real. ¿Por qué no? Nos estoy dirigiendo hacia eso de inmediato. No sé qué es, pero realmente no me importa. Ardwell tenía razón al decidir que estos océanos nunca habían sido explorados. ¿Quién sabe lo que estoy a punto de encontrar? Ha pasado una semana desde que SpaceX lanzó con éxito el Falcon Heavy, y hay algo que simplemente no puedo sacar de mi cabeza. Para aquellos que de alguna manera no han escuchado, el 6 de febrero, Elon Musk lanzó su Tesla Roadster personal en órbita para demostrar la viabilidad de los sistemas de entrega de carga útil baratos y reutilizables en el espacio. Dentro del Roadster rojo cereza había un muñeco en uno de los trajes de presión de SpaceX, apodado Starman, como un homenaje a la canción de David Bowie de 1972. Aparentemente, un par de otras pistas de Bowie también se tocaron a través de los altavoces, pero los humanos no pueden escuchar el sonido en el espacio, por lo que nadie puede saberlo con seguridad. Junto con estos, una copia de la guía del Hitchhiker de la galaxia se puso en la guantera, y la pantalla en el centro decía, "No te asustes". En referencia. Ahora, en el video, el feed dura 4 horas y 13 minutos. La cámara continuó tomando fotos después de este punto, pero SpaceX afirma que la cámara se quedó sin memoria después de la marca de 4 horas. Aquí está la cosa. Las imágenes que vi el 6 de febrero duraron 4 horas y 39 minutos. Estoy absolutamente seguro de que duró 26 minutos más de lo que lo hizo. Me pasó la última semana hablando con todos los que puedo, tratando de ver si alguien ha visto la versión completa del video, pero todos dicen que terminó a las 4:13 minutos, 11 segundos, con el disparo de Starman en el Roadster, apuntando hacia la oscuridad. Iriandbe revisó el historial de las ediciones en el video de archivo de SpaceX Ages, y no puedo encontrar nada. Pero sé lo que vi. Déjame describirte lo mejor que pueda lo que ocurrió. Después de la marca de las 4:13 minutos, 11 segundos, el disparo continuó con el Roadster girando lentamente lejos de la luz del sol. Fue la misma escena durante unos 10 minutos. Pero luego, alrededor de las 4:23, el tedio estaba roto. Si miraste de cerca en los otros disparos, habrás visto el auto en miniatura Hot Wheels justo debajo del parabrisas, completo con un pequeño Starman para hacerle compañía. Una linda mordaza, un ejemplo del sentido del humor infantil de Musk. Pero entonces la pequeña figura comenzó a parpadear con una pequeña luz amarilla. Parecía que había un LED plantado dentro de su cabeza. Esto continuó durante unos 2 minutos, sin efecto aparente. Después de un período de no pasar nada, el parpadeo se detuvo abruptamente. Entonces Starman se retorció el brazo izquierdo. Parpadeé con incredulidad, pensando que había alucinado. La pantalla, que anteriormente había mostrado "No te asustes", destelló brevemente. Los píxeles se distorsionaron y cambiaron entre colores, antes de que se apagara por completo. Unos 30 segundos después, volvió a encenderse. Ahora decía, "Despierta". Starman levantó la cabeza de su posición encorvada.
De alguna manera, levantó su brazo izquierdo completamente del alféizar de la ventana. El hecho de que lo que se suponía que era un muñeco sin vida ahora se movía era lo que más me molestaba. Era la naturaleza deliberada de los movimientos. El temblor de las articulaciones a medida que se reajustaban lentamente, casi como si lo que estaba dentro del traje tuviera miedo. El mensaje volvió a parpadear, y Starman dirigió su atención a la pantalla distorsionada. Hola, Starman. La pantalla parpadeó rápidamente, mostrando instantáneamente el siguiente mensaje. ¿Conoces tu objetivo? Starman parecía mirar la pantalla. Pude ver sus guantes agarrando la manija de la puerta con fuerza, casi arrancando la tela del plástico. La pantalla cambió una vez más. Recupera la carga útil. Starman continuó mirando la pantalla, permaneciendo inquebrantable. Su mano derecha agarró el freno de mano, parecía que estaba tratando de sacarlo de su posición. Después de unos 3 minutos, el mensaje comenzó a aparecer y salir, como si le estuviera advirtiendo de las consecuencias de negarse. Finalmente soltó la palanca y se desplazó hacia la guantera. Sin mover la cabeza, se acercó al pestillo y lo abrió, llegando al interior con un ritmo cauteloso. Entre los recuerdos de ciencia ficción atados había una pequeña caja, envuelta en papel de oro. Sin dudarlo, Starman lo recogió y se lo llevó al pecho, sosteniéndolo en sus manos ahuecadas como un pequeño animal bebé. La pantalla se volvió negra de nuevo. Tras una observación cercana, pude ver que lo que estaba en el traje temblaba visiblemente. La pantalla se iluminó una vez más. Entrega el arco. Estaba tan ocupado mirando la pantalla que no noté una luz azul que se arrastraba a la vista desde la esquina superior derecha de la vista. Cuando lo examiné más de cerca, me di cuenta de que se acercaba al Roadster a un ritmo aterrador. Starman giró su casco hacia el objeto entrante y comenzó a tirar de su cinturón de seguridad con los brazos, manteniendo el resto de su cuerpo quieto. La intensidad del tirón aumentó cuando se dio cuenta de que la luz comenzaba a ser cegadora. Esto continuó durante 5 minutos seguidos. Por cada segundo que pasaba, estaba viendo lo que había en el traje tirar violentamente la tela de las restricciones, todavía mirando con miedo silencioso al proyectil. Alrededor de las 4:37, la luz comenzó a llenar la vista de la escena de los cámara. La mitad derecha estaba casi completamente oscurecida cuando la pantalla de los tostadores cambió por última vez. No te asustes. En el minuto antes de que la alimentación se cortara a negro, Starman estaba rasgando el cinturón, agarrando la caja cubierta de papel de aluminio, mirando impotente mientras la luz consumía la totalidad de lo que era visible en la pantalla de la computadora. Los últimos segundos de video simplemente mostraron una foto de la última foto SpaceX recibió del Roadster antes de que se perdiera la conexión. Iriambe cuestionó lo que vi innumerables veces, tratando de darle sentido. Iriambe trató de convencerme de que era solo un sueño que inconscientemente creía que era real, o tal vez solo una alucinación de pesadilla. ¿Qué demonios era un Arch? ¿Había visto demasiadas películas de ciencia ficción? Pasé toda la semana pasada tratando de convencerme de que no soy un loco teórico de la conspiración. Y, hasta hoy, lo creí. Pero luego encontré este artículo. Aparentemente, un arco es un disco que contiene una cantidad ridícula de datos. SpaceX afirma que el ejemplo lanzado con el halcón solo incluye las obras de Isaac Asimov. Ahora que sé que lo que vi tiene que ser cierto, solo puedo especular. ¿Qué había en ese disco que era tan importante que tenía que entregarse personalmente en el espacio? ¿Quién o qué había dentro del traje espacial Starman? ¿Qué era esa luz azul? No sé si alguna vez veré una respuesta definitiva a alguna de estas preguntas. Todo lo que puedo pensar en este momento es esa última foto. Después de ver moverse el traje, se siente mal verlo de nuevo en esa pose, como si su última onza de libre albedrío hubiera desaparecido. ¿Alguno de ustedes ha visto estos últimos 26 minutos de metraje? Necesito saber que no solo me estoy volviendo loco. Mi abuelo falleció hace unos 8 meses. Todavía se siente un poco surrealista. Siempre había estado cerca de él. Cuando era pequeña, lo visitaba todos los años durante las vacaciones de verano. Mi mamá no tuvo que buscar una guardería ni una niñera mientras no había clases, y yo podía ir a nadar y pescar en el lago detrás de su casa. Todos ganan. Cada verano tendría nuevas actividades planeadas. A veces probábamos nuevas técnicas de pesca, otros años íbamos a cazar ciervos en los campos ondulados y las zonas boscosas de su tierra. Eran casi 80 acres, lo que parecía una cantidad infinita de espacio para explorar cuando era niño. Un año pasamos casi 2 meses enteros construyendo una casa en el árbol con vista al lago.
Fue un milagro que ninguno de los dos se cayera de los árboles y se rompiera algo, o algo peor. Todos mis mejores recuerdos sucedieron con mi abuelo. El último verano que pasé con él, ya había empezado a hacer planes para el próximo año. Íbamos a construir una terraza que se extendiera hacia el lago desde donde se podía pescar. Tal vez finalmente se había cansado de reparar nuestro viejo y destartalado bote de remos que siempre sacábamos. Sería, con diferencia, el proyecto más grande que habíamos emprendido. Incluso podría llevar un par de veranos lograrlo. Estaba tan emocionado que mis padres prácticamente tuvieron que arrastrarme de regreso a casa. Pero la plataforma nunca se construyó. Ese invierno mi abuelo empezó a tener algunos problemas. Llamaba a mi mamá en medio de la noche, despotricando sobre cosas que no tenían ningún sentido. La mayor parte del tiempo lograba que se calmara. Una vez las cosas se pusieron tan mal que tuvo que conducir hasta su casa, casi 2 horas, en medio de la noche y quedarse con él durante unos días. Pude ver que era duro para ella. Lamentablemente, con el tiempo no hizo más que empeorar. Sus vecinos lo encontraron vagando por el bosque en pijama más de una vez, sin poder encontrar el camino de regreso a casa. En la primavera siguiente quedó claro que ya no podía vivir solo. En contra de sus protestas, mi mamá lo trasladó a un centro de atención asistida a solo unos minutos de nosotros. Fui con ella a visitarla un par de veces por semana. Por un tiempo estuvo feliz de vernos. Entonces simplemente se sintió confundido. Al final no respondió mucho. Todo pasó muy rápido. Un día estábamos pasando el rato, pescando y escuchando viejas canciones de Hank Williams. Al día siguiente él era, nada más que un caparazón. Vivió en ese centro de atención durante unos 5 años. Fue más largo de lo que los médicos habían estimado inicialmente. Cerca del final, no estaba seguro de si eso era una bendición o una maldición. Falleció apenas unos días antes de cumplir 70 años. Celebramos el funeral en su casa. Mi mamá y yo tuvimos que hacer algunas limpiezas y reparaciones de antemano. Después de permanecer prácticamente intacto durante 5 años, todavía estaba en condiciones bastante decentes considerando todos los aspectos. La ceremonia y la recepción fueron pequeñas, pero agradables. Después de la recepción fui y me quedé solo un rato junto al lago. Tenía solo unos 60 metros de ancho, pero parecía mucho más grande cuando yo era solo un niño. Me llevé una gran sorpresa un par de días después. Al leer el testamento de mi abuelo, descubrimos que me había dejado la casa y el terreno. Lo había escrito solo unos meses antes de mi último verano con él. Podía sentir los celos apenas disimulados de mi tía, pero al menos mi mamá estaba feliz por mí. Se ofreció a ayudarme a arreglar las pocas cosas restantes que no habíamos hecho antes de la recepción. Incluso dijo que me ayudaría a pagar la mudanza si decidía mudarme por completo. No estaba listo para hacer eso todavía. Todavía necesitaba terminar la escuela y tenía la sensación de que probablemente había más por hacer en el lote de lo que parecía en la superficie. Pero cada fin de semana conducía y hacía un poco más para dejarlo listo. Quitar árboles muertos, reemplazar el viejo revestimiento deformado de la casa, verter grava nueva para el camino de entrada. Fue lento, pero cada día me acercaba más. Entonces, un día, hace unos meses, mientras limpiaba montones de basura del garaje, encontré algunos planos todavía extendidos en la vieja mesa de trabajo de mi abuelo. Eran los planos del muelle del lago. Nuestro gran proyecto nunca llegamos a construir. Mentiría si dijera que no me emocioné un poco al mirarlos. Básicamente estaban todos terminados, faltaban algunas medidas, pero nada demasiado loco. Entonces, decidí en ese mismo momento. Iba a construir la plataforma. Terminaría este proyecto del verano pasado. Fui y compré la mayor parte de la madera y los herrajes la semana siguiente. También compré un medidor de profundidad de agua para poder tomar las últimas medidas que necesitaba. La altura de los postes al final que bajarían al lago. Si tuviera más de 15 pies aproximadamente, probablemente simplemente conseguiría algunas anclas y lo dejaría flotar, pero los planes originales requerían postes, así que pensé que me apegaría a ellos si pudiera. El fin de semana siguiente volví a estar en casa. Pedí prestada la camioneta de un amigo para transportar casi todo en un solo viaje. También traje algo de comida, agua y otros elementos esenciales. Sería mucho más fácil construir si me quedara en la casa unos días sin tener que conducir de ida y vuelta a la ciudad. Todavía quedaban allí suficientes muebles de mi abuelo para que las estancias más cortas fueran lo suficientemente cómodas. Lo primero que hice fue salir a tomar las medidas de profundidad que necesitaba.
Arrastré el viejo bote de remos hasta la orilla cubierta de hierba del lago, rezando todo el tiempo para que se mantuviera a flote al menos el tiempo suficiente para poder obtener la lectura. El medidor que obtuve parecía bastante simple. Parecía una linterna. Se supone que debes pegarlo en la superficie del agua y utiliza un láser para saber qué tan lejos está del fondo. Las maravillas de la tecnología moderna. Por suerte para mí, el barco todavía flotaba y ni siquiera parecía tener fugas importantes. Subí a bordo y remé unos 10 metros hasta donde estaría el final del muelle. Destapé el medidor de profundidad, lo medí, accioné el interruptor y nada. La pantalla lateral siguió parpadeando lectura, durante lo que pareció un período de tiempo inusual. Después de aproximadamente un minuto, el mensaje cambió a error y volvió a apagarse. Lo intenté unas cuantas veces más, pero el resultado fue el mismo. Las maravillas de la tecnología moderna. Y así, regresé a la ferretería. Por suerte, había uno más pequeño más cerca de la casa, así que no tuve que regresar al pueblo. Compré otro medidor de profundidad de agua. Este era más de la vieja escuela, solo un peso al final de una línea que podías enrollar. Una vez que llegaba al fondo, podías leer los números en la línea. Básicamente, solo una cinta métrica con un trozo de metal al final. Probablemente lo que debería haber recibido en primer lugar. Regresé a la casa y remé de nuevo hacia el lago. Arrojé el peso al agua y dejé que empezara a hundirse. Pero no se detuvo. El hilo siguió avanzando, desenrollándose cada vez más, casi parecía ganar velocidad. 15 pies, 30 pies, 50 pies, no podía creer lo que estaba viendo. Finalmente se detuvo a 100 pies, no porque hubiera golpeado algo, sino porque eso era lo más lejos que llegaba mi línea de metros. No es posible que eso sea correcto. Claro, nunca había tocado el fondo cuando era niño, pero no podía ser tan profundo, ¿verdad? Pasé unos minutos recogiéndolo y lo intenté de nuevo, pensando que de alguna manera sería diferente. Pero efectivamente, solo se detuvo cuando ya no quedaba línea para darlo. Me quedé allí rascándome la cabeza por un momento, sin saber a dónde ir desde aquí. ¿Debería conseguir una cola más larga? Incluso si llegara al fondo, no era como si pudiera usar postes para el muelle ahora. Mientras pensaba en ello, el profundímetro se me resbaló de las manos y cayó por el costado del barco. Inmediatamente desapareció de la superficie, arrastrado por el peso del otro extremo. Bueno, ahí se desperdician $30, pensé. Me senté en el barco un rato haciendo algunas búsquedas rápidas en mi teléfono. Después de unos 15 minutos, el barco se sacudió repentinamente. Me estabilicé y casi pierdo también mi único remo por la borda. Se sintió como el terremoto más corto del mundo y pude ver ondas golpeando las costas por todos lados. Antes de que pudiera adivinar qué era, un fuerte chapoteo estalló a mi lado y me bañó en agua turbia del lago. Algo salió volando del agua, hacia arriba en el aire tan rápido que apenas lo vi. Me protegí la cabeza mientras caía de nuevo, aterrizando con fuerza con un sonido resonante entre mis piernas. Abrí un ojo después de unos momentos. Pensé que el barco todavía se movía, pero rápidamente me di cuenta de que era solo mi propio temblor. Allí, en el fondo del bote, estaba el peso metálico del extremo de mi profundímetro, todavía atado a unos pocos pies de cuerda. Parecía que la línea había sido arrancada y lo que quedaba estaba deshilachado y destrozado. Regué hasta la orilla más rápido que nunca antes. Mientras lo hacía, podría haber jurado que la superficie del lago comenzó a girar y alejarse de los bordes. Remé más fuerte. Cuando llegué a la hierba, salí gateando del bote y me tomé unos minutos para recuperar el aliento. Mirando hacia atrás desde la seguridad del suelo firme, todo lo que vi fue un lago otra vez en calma, el sol comenzaba a ponerse en la distancia y brillaba en la superficie cristalina. Estaba desconcertado y conmocionado a partes iguales. ¿Qué diablos fue eso? Entré y me sequé lo mejor que pude. Me puse el pijama y me senté junto a la puerta trasera, mirando el lago. Una parte de mí solo quería subirme al camión e irme, pero no podía. Todo lo que podía hacer era observar la superficie, esperando que sucediera algo más. Cada vez que una libélula aterrizaba en el lago o un sapo saltaba, casi saltaba fuera de mi piel. Los pensamientos razonables de duda comenzaron a aparecer en mi mente. Tal vez lo había imaginado. Tal vez había una explicación muy racional y mundana para todo esto. Cada vez que estos pensamientos volvían, miraba los restos de la línea de profundidad en el mostrador de la cocina y luego volvía a mirar hacia afuera. Al lago. Después de unas horas, sentí que mis párpados empezaban a pesarse. Luché valientemente, pero pronto perdí la batalla por mi cansancio. Tuve sueños vívidos.
Del tipo que no puedes recordar, aunque tampoco es que quisieras hacerlo. Del tipo que te deja sudando frío en mitad de la noche. Efectivamente, me desperté con un grito ahogado, casi cayéndome de la silla del comedor que había requisado para mi vigilancia. Mientras estabilizaba mi respiración y recuperaba los sentidos, miré hacia el lago casi de inmediato. Nada. Solo la luz de la luna sobre una pequeña y tranquila extensión de agua. Una vez más, comencé a preguntarme qué había sucedido antes. Quizás simplemente había sido algún gran cocodrilo de aguas profundas o algo así. ¿Eran eso una cosa? Volví a mirar el medidor de profundidad roto, como si contuviera algún tipo de secreto que respondiera todo por mí. No fue así, pero cuando lo miré una vez más, la luz del exterior se hizo más brillante. Al principio fue sutil, como la luna saliendo de detrás de una nube. Pero siguió haciéndose más brillante aún. Cuando miré hacia afuera, vi su fuente. El lago había comenzado a brillar con una etérea luz azul verdosa. Habían aparecido ondas en su superficie, comenzando en el centro y moviéndose hacia afuera. Al principio, solo aparecían aproximadamente cada minuto, pero se hicieron más rápidos a medida que el lago se hizo más brillante. En mis oídos comencé a escuchar un zumbido bajo y una presión incómoda, como descender en un avión. Intenté correr. Coger las llaves del coche y marcharse. Pero mis piernas se negaron a moverse. El lago comenzó a elevarse de forma poco natural, como si una especie de enorme burbuja se abriera paso hacia arriba, creando una cúpula de agua arremolinada y luz pulsante. Se elevó más y más hasta que fue más alto que la casa y todos los árboles que la rodeaban. Finalmente, sentí que me levantaba, pero mi breve sensación de alivio se convirtió en horror cuando sentí que mis piernas caminaban por sí solas. Hacia la puerta trasera. Hacia el lago. Pronto sentí hierba bajo mis pies descalzos y una neblina fría cubrió mi piel. No pude detenerme. Ni siquiera podía parpadear. La cúpula de agua había dejado de crecer. La luz comenzó a parpadear irregularmente, como si el lago albergara en su interior una violenta tormenta. En los flashes, comencé a distinguir una especie de forma sólida. Era enorme, fácilmente de 50 pies de ancho. Parecía estar enrollado sobre sí mismo, como una concha marina o un huracán, pero los bordes estaban salpicados de zarcillos aquí y allá que se movían y movían como la cola de un gato. En el centro, la luz era más fuerte y parecía brillar sobre mí como un foco. Grité, o al menos sentí que lo hice. Seguí caminando a paso firme hasta que estuve a solo unos metros de la pared de agua. Uno de los zarcillos se estiró y esperó justo debajo de la superficie, haciéndome señas para que avanzara. Una voz en mi cabeza hablaba más fuerte que mis propios pensamientos. Adelante, decía, y las palabras se filtraban por los pliegues de mi cerebro. Él ya está aquí. Te he visto en sus recuerdos. Seguí caminando. Extendí mi mano. Abracé lo inevitable. Lo siguiente que supe fue que estaba sentado en una casa que no reconocía. Uno de los lugares de los vecinos que pronto conocí. Me contó cómo me había encontrado, vagando por el bosque en pijama, empapado. Dijo que le produjo un déjà vu, de cuando encontró a mi abuelo hace años. Mi mamá apareció a buscarme aproximadamente una hora después. No pude leer mucho en su rostro y no dijimos nada en el camino de regreso a su casa. Las siguientes semanas estuvieron llenas de exploraciones y pruebas, médicos y especialistas. Normalmente me distraigo cuando repasan los resultados, pero la esencia es siempre la misma. Nada mal. Hay que hacer algunas pruebas más. Casi me hace reír, pero sé que mi mamá no le ve ningún humor. He ido empeorando todo el tiempo. Me resulta difícil pensar con claridad y, a veces, siento que estoy soñando incluso cuando estoy despierto. He estado olvidando cosas. Solo pequeñas cosas aquí y allá, pero están empezando a acumularse. Incluso mis recuerdos favoritos de mi abuelo están empezando a sentirse borrosos y desvaídos. Todavía puedo sentir los restos de alegría cuando me concentro, pero los detalles son cada vez más difíciles de captar. Entonces, decidí escribir todo esto aquí antes de que también comience a desvanecerse. No sé qué había en ese lago. Mi mamá dijo que está vendiendo el lugar y se asegura de que no salga de casa sin ella. Al menos no hasta que esté mejor, dice. Pero de alguna manera, lo sé. Al final estaré de vuelta en el lago.